Konnichiwa, genki desu ka? Si hacer eso en México es re extraño, o sea, aquí la gente sí flipa. Me da muchísima pena. Una viejita se volteó a ver así, dijo, ya se armó aquí un desmadre. Que está haciendo que me sonrojé. Hay como varias katanas salidas. Sí. No, youtuber. Bandera, estamos en estos momentos en Ginza, en la calle de Ginza. Es la calle más cabrona de Tokio, así, no hay más, punto. Es la calle más lujosa de Tokio, por así decirlo. Vean eso, bandera. Vamos a ir a ver esa joyota. A ver si nos atienden con un buen cafecito mis amiguitos de Nissan, porque yo me estoy muriendo. Un P1, güey. En grúa. Estaba mal estacionado el puto, ¿no? Un P1. Santa madre, nunca había visto una en persona. Nunca en la vida. Y menos camino al corralón. Muchos de ustedes me escribieron que querían que viniera a grabar el Nissan Crossing y mi queridísima bandera. Justo aquí es donde estamos ahorita y chéquenme nada más ese concepto que se asoma por ahí. Ahorita lo vamos a documentar. Y abajo también podemos ver conceptos locochones, un Fairlady. Vaya, Nissan Crossing es definitivamente un must si estás por Tokio, en la zona de Ginza. Así es que, si no es por el momento, entremos a ver qué naves tienen ahí. Siento que ha de ser una locura. ¡Qué maravilla! Vamos a darle a ver qué hay. Primero lo primero. A mí se me hace algo mágico cuando tienen un coche que tiene tantos años de haber salido en un estado tan impecable. O sea, literalmente, yo creo que ha de estar nuevo. O sea, se ve nuevo. Bueno, ustedes ya saben que este coche a mí me encanta, entonces vamos a darle su respectiva atención. Qué bonito color, aparte como uva. Ese coche es de los pocos coches, estando en ese estado, en esas condiciones, que podría ser que no se le haga nada. Podría ser, era una difícil duda. Un rockcillo, chance. Que si nos vamos locos y un white body, un rocket bunny a ese pedo. ¿Qué pasó, perrito? Qué puto miedo. Como el chihuahua japonés, ¿no? Según yo. Y bueno, ya después de ver ese bonito viaje al pasado, vamos a lo que es el mega ultra astro pasado de rosca futuro. Vean estas propuestas. Esto es, yo creo que lo que más caracteriza a los japoneses, o sea, volarse la cabeza y siempre tener cosas que se vean futuristas. Y no nada más que se vean, porque este concepto, además de que pues, aquí está, sí podría llegar a producción. Y eso me vuela la cabeza porque vean lo alocado que está. Honestamente no creo que llegue a producción, pero ya son las propuestas de Nissan para las próximas generaciones, ¿no? Con todo el tema de cero emisiones, con todo el tema de la inteligencia artificial, de que ya no tengas tú que manejar, sino que sea como más autónomo el coche. Pero lo más impresionante, sin duda, es el diseño. O sea, el diseño del interior, una sala de un departamento de 800 millones de dólares. Pero también el diseño de interacción con el coche, porque lo que dices del manejo autónomo, estos güeyes, o sea, lo combinan, o sea, no es autónomo, es para que sea un mejor manejo y si quieres relajarte. Para que no le hagas como en el Tesla que le picas y no vas haciendo nada, o sea, tú te separas del coche. Aquí es como para que vayas integrado al manejo, pero te ayude, es como un auxilio. Que vamos a ver esta maravillosa IMX Kuro. Se ven los paneles laterales, es una cámara que está delante del coche, ahí se va a ver Papu, ahí está, más para atrás, ahí está el Papu, agáchate más, ahí está el Papu. Ahí a ese hombre lo pueden ver ahí. O sea, hablemos de eso. ¿Cuál sea la función de eso? ¿Quién sabe? Pero tener una cámara en todos los paneles laterales es una locura. Es un exceso, un auténtico exceso. Aquí se puede ver cómo está construido. Es como una base de madera. Quién sabe qué sea, pero tiene ahí las líneas. ¡Qué locura! Que tiene pantallas por todos lados. Esto es una... Sí, otra pantalla ahí en el panel. El interior
Ahí tienen otra pantalla. Toda la línea que baja, esa está cerda. Eso está muy perro. Ningún coche tiene eso así afuera, güey. Esta del cofre le da un chingo de personalidad. Y qué buen color, ¿eh? Ese gris con las líneas azulitas. Ya cabrón, no puedes personalizar el color de la luz. Ok, GTR Nismo, que es una maravilla. Pero esa madre, no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer lo que estoy viendo, güey. Puta, sí, la toma del costado está madres, güey, madres. Ve los cortes, ve, o sea, está como rosita, ¿no? O sea, ve el parabrisas como puta, parece nave espacial, güey. No, esto es el coche más perro que he visto en persona, pero por un chingo. Vamos a verlo a detalle. Bandera, qué chingo que estén viendo esto conmigo. Es el coche más impresionante que he visto en persona. Está atascado. Yo creo que el coche que más me había sorprendido así en persona era el Ford GT nuevo. De hecho tienen un trip similarón. Como si se fijan aquí, todos esos huecos que tiene, todos esos espacios son pues, un trip parecido a los del Ford GT. Todos esos espacios que tiene ahí en la parte de enfrente. Pero este sí se fue al carajo en locura. Ya vean esto, parece una nave espacial. De verdad parece una nave espacial de alguna película o algo así. El color en el video no se ve tan como está aquí, porque es un tantiti, ve, se ve como, aquí se ve rojo. Y en la vida real tiene... Se ve como un poquito más brillante, extremadamente. Sí, porque lo que se ve blanco en el video, en verdad es como rosa. Eso es reflejo rosa, entonces es como un cromo rojo satinado, pero con un tintecito de rosa. Y ahora checa, ve, ahorita que está aquí de frente. Vean cómo es como el primo futurista del GTR. Vean los faros y vean el triangulito de la parrilla, cómo se conecta con el cofre. Y en el GTR es igualito, nada más que como que traído al presente, ¿no? O sea, es en esteroides. Sí, es como el abuelo. ¿Están Concept 2020? No tiene madre. ¿Lo sacan en el 2020? Si lo sacan en el 2020 voy a vender todos mis órganos. No creo que Están gastados, ¿verdad? Están gastados. Bueno, me voy a poder chingarle. Ahora un poquito de información del coche. Este coche lo acaba de sacar Nissan en colaboración con Gran Turismo, juego Gran Turismo. Y fue tan exitoso el diseño del coche, le gustó tanto a la gente. Los técnicos japoneses dijeron, pues vamos a evaluar a ver si lo podemos llevar a la realidad. Aunque el inicio, o sea, se diseñó para ser virtual. Pero descubrieron que sí era viable hacerlo, entonces... aquí lo tenemos. O sea, algo que diseñaron, así dijeron, vamos a volarnos la cabeza para un juego. Dijeron, oye, ¿y si sí? Está cabrón que aparte sí era 2-3 viable, ya sabes. Esto es el resultado de una idea que nunca fue pensada para la realidad, pero le gustó tanto a la banda. Es que así tiene que ser, ponte a pensar. Tienes que hacer así algo loco, luego ver si lo puedes aterrizar. Siempre tienes que ir a lo imposible y tratar de llevarlo a lo posible. Es un puto... Eso es un Transformer enojado, güey. O sea, es un Transformer que nos va a mandar a cagar en cualquier segundo. Un coche así de cabrón, exhibido en un lugar así. Japón, te amo, Japón. ¿Sabes qué otra cosa está loca? El vidrio, güey. Cada puntito de este vidrio, vean, es una pantalla, pero con mini cuadritos de LEDs, ahí se pueden ver. Ah, sí están orates los japoneses. En el 2008 que estuve aquí, vine con mi mamá, ahorita me acordé muchísimo, y estaba apenas presentado el GTR. Fue el primer GTR que yo vi en mi vida, uno negro. Me subí, así me cagué, dije, no mames, me volví a cagar, tal vez hasta más. Al parecer este perrito, el mismísimo Aibo o Aibo, no sé cómo se llame, es una locura. O sea, hay una juntada para ir a pasearlos. Y aquí en el café donde nos vamos a dar una comidita, hay un centro de juegos para los robots. No sé qué pensar de esto. Creo que me da un poco de miedo, ¿ve? Ahí está estirándose ese güey. Ese otro perro ahí anda jetón, creo. La gente está así fascinada con ellos, ¿ve? ¡Ey! ¡Qué raro! This event is for Aibo owners. No tenemos Aibo, hay que comprarnos uno. ¿Crees que le hagan daño a las croquetas mexas? Mira, papu, la reemplazamos por la tuya y ganamos. Analicen lo jefe que está este reloj, mi queridísima bandera. Ahí podemos ver el diseño, ¿no? Bastante padre, me gustó mucho, grisecito. La carátula es digital, obviamente, entonces ahí está todo. Pero chequen esto. ¿Qué óvole? Todo cambia. No lo puedo creer, güey. Todo blanco se ve mamón, ¿eh? No está tan caro, 37,000 no está... Ah, no, hacemos 6,000 pesos.
Pero no sé cuántas carátulas tenga, me refiero. Está, o sea, es como comprarte 10 relojes, ve. Así está hermoso, Está güey. de huevo. Es un reloj blanco. Ahí es un reloj blanco. Y ¿estás de güey, acuerdo? con la hora dibujada a mano. No, está irreal, güey. Sencillo, una idea sencilla, pantalla en todos lados, en la correa. Pantalla en la correa. Muy Japón eso, ¿eh? Así de, pónganle una pantalla Oruro en la correa de Oruro. No, estos perros son la locura, ¿eh? Y ve, la gente se vuelve loca, güey. Primero pateo. Sacan del país. Pero ve, quién sabe qué representarán esos perritos que están súper felices. Las personas los acarician y todo. Es como si acaricia mi Xbox. Avientan un periodicazo. Oye, ¿y no muerde? A ver, ay, qué lindo perrito. Uy, 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 uy. Ah, le gusta aquí abajito, ¿eh? Ahí le gustó. Si te gusta, si te gusta. Rueda, destruye mi tarea. No lo mates, amigo. No, perrito. Ahí voy. ¡No! ¡Ahí voy! Hasta Lourdes. Arigato, además. Uy, bueno, antes de irnos de aquí, si hubiera sido un crimen no documentar, aunque sea un poquitín del mismo GTR, chequen. El corazón de la bestia. Heart of the Beast. The Beast. Beast? Beast. Roar. Oh, like a monster. Monster, Yeah, monster. exactly. Godzilla, Yeah. Godzilla. Godzilla. Ahí está el Nismo. También alto en fibra, perrón. Es una salvajada el Nismo, güey. Todo de fibra, rico, rico. Todo de alcántara por adentro. Ya es un coche mucho más bonito que las primeras generaciones. O sea, se ve más sofisticado. Sí me tengo que contener muy seguido de no robar bancos y así. Se ve entretener eso en tu garage. El coche también. Vamos a volar un dron y nos dijeron que tal vez no era lo mejor. Pero está demasiado bonito el sol y demasiado bonita la zona como para no echar unas tomas. 駅タワー ¿Qué sientes de ser un criminal, Paul? Ya estaba acostumbrado. No los quiero grabar, pero tenemos literal a 5 policías enfrente de nosotros. ¿Puedes contar qué acaba de pasar? Creo que ya tenemos un criminal record en Ya, Japón. antecedentes criminales en Japón por volar un dron. No vuelen drones en Japón jamás. 4 horas en la estación policíaca ya, o sea, estuvimos 4 horas en la estación policíaca. Aparte separados, sin celular. Sí, feo, güey. feo, feo, feo. A ver, ¿te quitaron el celular? Sí. No, yo estaba viendo Instagram. Pues, güey, yo en un cuartito blanco así, el celular y un güey cuidándome. No, yo sí pude estar viendo el celular. Es un gran no. Hicieron escribir una carta al gobierno, güey. También Pidiendo perdón, o sea, y cero fue con esa intención. Grabamos tantito y obviamente borramos el footage. Estaba Oye, bueno, güey. Pero, qué buen pedo de los policías. Qué buena onda, sí. Güey, Trato trabajaron- súper respetuoso. No, trabajaron extra para que no nos multaran, no sé si te diste cuenta de eso. Me dijo el güey como, güey, no sabían la última vez, no lo van a hacer porque es very hard for us. Güey, no nos multaron. No, o sea, sí, grandes tipos. Y me siento mal de haber hecho algo malo, ¿sabes? Es como qué hueva, porque en verdad no lo hicimos con mala intención. No. O sea, habíamos investigado que de día se podía, entonces también nos hicimos un poco pendejos de no investigar a full. Entonces vamos a cenar algo, me estoy cagando, hambre, Yo o también, sea, güey. feo. Pero bueno, ahí está, aprendan de nuestros errores. Vamos a cenar, qué bueno que estamos chido. Y qué buena onda, ¿eh? Cabe mencionar, recalcar otra vez que qué trato tienen los japoneses, de verdad. Yo estuve tranquilo porque se reían, eran buena onda. Sí, ya- la detective que me estaba diciendo a mí se reía, me decía, ¡oh! Con el dron se impresionó. Entré O sea, a la estación y vi una vieja y le sonreí y le dice, se zurro de risa, güey. Se ha dicho, este pendejo está en pedos y me saluda sonriendo, güey. ya saben que de todo se puede sacar algo positivo y algo negativo, bandera. Fijémonos en lo positivo de esto, aprendamos, se ve bien, ahí hay que comer ahí, por favor. Pues después de esas fuertes emociones, terminamos con este gran día. Gran día, la verdad es que haber podido ver ese concepto en persona es muy cabrón lo que te puede transmitir un coche así, una propuesta así, sobre todo verla ya llevada a cabo. Es una locura, no sé, a mí pues, eso fue justo lo que estudiamos, diseño industrial, en pensar en propuestas locas y verlas llevadas a cabo es como, sí, te motiva, te da un poquito de esperanza en que sí, lo que se te ocurra lo puedes llevar a cabo si lo haces adecuadamente. Entonces me puso la mente en un lugar correcto, sentí un poquito de nostalgia, estuvo chido. Lástima lo del dron, lástima lo de las pinches 4 horas en la estación de policía, lástima que ya nos tengan fichados en Japón como criminales, pero bueno, comenten, ya saben que siempre los que pongan pinche cuca pendejo, ese pinche coche ni siquiera sirve, es un concepto de esa madre, es como tus proyectos, pero sí es chingón y bien hecho y uy, ese pan se ve bueno, eres un pendejo y te odio, ya deja de documentar Japón y por favor termina algo por primera vez en tu vida. Que mi querida bandera, que tengan un excelente día, pásenla rico y ya saben que siempre echen desmadre. Ahí tenemos los vidrios que vimos hace rato. ¡Qué locura!
Qué locura cómo pueden hacer algo tan padre de un vidrio. Y ya se me perdió el Paul. ¡Vapururo! Fue un gusto, Pablo.